Bien, ahora vamos a hablar acerca de la redacción de la introducción en los artículos de investigación. Es decir, vamos a dar énfasis y vamos a explicar cómo es que van a desarrollar la sección de introducción en los artículos que van a elaborar. Como primeros conceptos debemos decir que la parte de introducción es la revisión y descripción eficiente de los antecedentes teóricos más importantes respecto a un tema. Es decir, vamos a citar las teorías que existen hasta la actualidad, pero las más relevantes respecto a una variable, las cuales nos van a permitir fundamentar la relación entre las variables de estudio. Si mi trabajo de investigación va a tener una variable causa y una variable efecto, debo responder teóricamente a cada una de ellas. Y si va a tener tan solo una variable principal o principales, de igual manera debo responder los aspectos teóricos relacionados a estas variables. Se dice que la introducción es equivalente al marco teórico en la tesis de investigación. La diferencia sería que en una tesis de investigación, los investigadores van a describir con los mayores detalles posibles cada una de las variables de estudio. En cambio, en la redacción de un artículo científico, nosotros debemos citar solo las referencias más importantes. Los investigadores deben resumir los fundamentos lógicos y el propósito del estudio, y esto debe estar plasmado en la introducción. Solo se van a dar o poner las referencias estrictamente oportunas y no se incluirán datos o conclusiones de lo que se va a publicar. Si nosotros tenemos recopilado como 50 antecedentes para la evaluación de una variable, no tenemos que involucrarlos todos, debemos poner estrictamente los más importantes. Más adelante vamos a ver que hasta existe un límite de referencias bibliográficas. También en la introducción se va a insinuar que la redacción del artículo debe partir de hechos concretos y no de reflexiones de tipo filosófico. Es decir, nosotros debemos escribir solo la parte objetiva y no debemos analizar ni reflexionar acerca de una variable, puesto que esto quedaría para la parte de discusión y todavía sería sujeto de debate. En cambio, en la introducción debemos poner estrictamente lo objetivo. La introducción presenta el tema a tratar en el artículo y suele responder a la pregunta de investigación. Es decir, nosotros vamos a partir en todo trabajo de investigación de una pregunta o una duda. Esta pregunta o duda debemos tratarla en el artículo, de manera que el lector, al momento de poder analizar el artículo de investigación, en la parte de introducción pueda entender cuál es la duda que da a conocer el investigador a través de su artículo. No a manera de pregunta directa, sino a manera de redacción, pero con una redacción tan clara que el investigador entienda cuál es la pregunta de investigación. Se dice que las introducciones suelen no tener más de 2 párrafos, a veces pueden tener 3, ¿no? Y a veces comprende un compendio de las últimas averiguaciones del tema, ¿no? Entonces, podría ser bien un párrafo, podrían ser 2 o hasta 3, ¿no? Por lo general se suele tener no más de 2 párrafos, bien redactados, bien estructurados y con sus referencias bibliográficas. Al respecto de la pregunta de investigación, necesitamos conocer lo siguiente. El autor Kerlinger publicó estos 5 requisitos que debe cumplir toda pregunta de investigación. Acá nos hemos planteado un ejemplo, y la pregunta escrita en el ejemplo dice lo siguiente. ¿El ritmo de crecimiento evaluado a través de la maduración esquelética será diferente en pacientes con diferente relación esquelética que acudieron al Centro de Diagnóstico por Imágenes de Lima durante el año 2013? A esa pregunta de investigación, nosotros tenemos que verificar que se hayan cumplido estos 5 criterios. ¿Cuáles son? El primer criterio es que sea planteado en forma de pregunta, y efectivamente el ejemplo lo deja claro, ¿no? Que es una pregunta de investigación. El segundo criterio dice que debe plantear la relación entre variables. Si nosotros analizamos la redacción de esta pregunta, vamos a ver que la variable resultado o efecto, que está en azul, va a ser el ritmo de crecimiento evaluado a través de la maduración esquelética. Entonces mi variable sería el ritmo de crecimiento evaluado a través de la maduración esquelética. Esa sería la variable efecto. Y la variable causa sería
la relación esquelética. La relación esquelética. Entonces yo podría saber si la relación esquelética, que puede ser de clase 1, de clase 2 o de clase 3, modifica el ritmo de crecimiento. Esto evaluado a través de la maduración. Entonces, en esta pregunta de investigación se observa que está redactada la variable efecto y la variable causa. Por lo tanto, sí cumple ese segundo criterio. El tercer criterio es que se pueden medir las variables. Esto se refiere concretamente a que si las variables, tal como las está planteando el investigador, responden a una forma de medición objetiva. Veamos, cuando hablamos de ritmo de crecimiento, yo podría tener dudas si es que no especifico cómo lo voy a medir. Y si pongo evaluado a través de la maduración ósea o esquelética, ya me queda más claro cómo es que voy a medir ese ritmo de crecimiento. Acá yo podré utilizar cualquier evaluador de maduración esquelética, tipo el método de Fishman, el de Greulich y Pyle, el de Bjork, el de Martins, etc. Pero sí es factible la medición. ¿Y cómo voy a medir la variable relación esquelética? De la manera como Steiner le explicó, a través de la relación de clase 1, de clase 2 o de clase 3. Entonces ambas variables son medibles y son medibles de manera objetiva. Por lo tanto, cumplen este tercer criterio que me pide que mis variables se puedan medir de una manera objetiva. El cuarto dice que se debe mencionar la población de estudio. Y acá vemos que la población de estudio van a ser los pacientes que acudieron al CDI, ¿no? Esa es la población de estudio. Y el quinto criterio es que se debe mencionar el lugar y tiempo. En este caso es en pacientes que acudieron al CDI de Lima. Lima sería el lugar, y en el año 2013 sería el tiempo. Entonces vemos que esta pregunta de investigación cumple esos 5 criterios que son necesarios que yo lo tenga bien claro al momento de comenzar con mi trabajo de investigación. Recuerden que todo trabajo nace de una pregunta. Entonces esta pregunta de investigación debe estar descrita en la introducción, pero no a manera de pregunta. En los artículos ya no se ponen preguntas de investigación, solo se redactan ideas, pero de manera que el lector pueda entender claramente que a través de esa redacción se entienda esta pregunta, ¿ya? Entonces al momento de leer la introducción debe quedar claro cuál ha sido la inquietud del investigador, ¿no? Cuál ha sido su duda de investigación. Continuemos con el desarrollo de la introducción de un artículo científico. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura de la introducción? Este es un esquema que representa el desarrollo de una introducción, aproximadamente 2 o 3 párrafos, en el que se va a hablar de los 5 componentes que estamos viendo acá. El primero va a ser relacionado al problema de estudio, el segundo va a ser correspondiente a la variable efecto, el tercero a la variable causa, el cuarto a la relación entre variables, también conocido como antecedentes, y el quinto, el propósito de la investigación. Entonces, esa es la estructura que debemos cumplir al momento de realizar la introducción. En el problema de estudio, lo que ustedes tienen que poner es, a manera de redacción, debemos dar a entender cuál va a ser la pregunta de investigación del artículo, ¿ya? Pero recuerden, a manera de redacción, de manera que se entienda la problemática. Luego hablarán de las variables, mejor dicho, de las bases teóricas de la variable efecto o dependiente. Luego hablarán de las bases teóricas de la variable independiente. Y luego de los antecedentes, ¿no? Como acá hemos hecho esta ejemplificación, vemos que se comenzará hablando del problema de estudio, en este caso de la obesidad, si produce alteraciones en la maduración esquelética, etc. Luego hablaremos de la variable efecto, que en este caso es la maduración esquelética. Yo podría decir qué constituye, cuál va a ser el método de evaluación. Luego deberíamos hablar de la variable causa, que en este caso sería la obesidad, qué es lo que produce, cuál es el valor o el indicador para medirla. Y luego los antecedentes, ¿no? Siempre citándoles con sus referencias. Acá en la diapositiva está con asteriscos porque no está siguiendo un esquema secuencial, pero ustedes deberían ponerlo con números en superíndices. Y finalmente el propósito de la investigación. Entonces, si lo podríamos describir, sería el orden que les hemos explicado en la diapositiva anterior. Primero el problema de estudio, luego la variable efecto, la variable causa, la relación entre variables y finalmente el propósito. Consideraciones para su redacción. Nos referimos a la redacción de la introducción. ¿Qué les sugiero?
Primero deben hacer ustedes un esquema previo del contenido de las bases teóricas. Es decir, les sugiero que hagan como un bosquejo para que ustedes tengan bien claro qué temas van a incorporar en la redacción de la introducción, de manera que ustedes no dejen de lado algún tema de real importancia. Entonces así van a tener una idea clara de los aspectos que van a incorporar en la introducción. Segundo, les sugiero ir de lo más general hacia lo más específico. Recuerden que debemos partir de la problemática del estudio, luego comenzar con la variable efecto, luego con la causa y los antecedentes. Tercero, cada concepto o enunciado debe llevar la referencia correspondiente en superíndice. Vamos a utilizar el sistema que se llama sistema de orden de mención, es decir, vamos a comenzar a citar los antecedentes conforme vamos nosotros decidiendo que aparezcan, de repente por importancia. Es decir, yo podría tener como referencia bibliográfica número 1 un autor que comience su apellido con la letra Z y no tendría ningún problema en eso, porque yo lo voy a citar de acuerdo al sistema de orden de mención o aparición y no un orden alfabético. Cuarto, muchas revistas limitan el número de referencias. Por ejemplo, la National Library of Medicine recoge en el Medline solo hasta 25 referencias como máximo. Es decir, si tienen más referencias no las vamos a poder utilizar. Si tendrían más de 25, se dice que se van a incluir las primeras 24 referencias y finalmente la última que ustedes tengan. Por lo general se sugiere no tener más de 25 referencias bibliográficas y eso lo tenemos que cumplir. Veamos un ejemplo de cómo construir una introducción en un artículo científico. Acá les he puesto este ejemplo, ¿no?, que habla de la duración del pico puberal en lo que son sujetos de clase 1 esquelética y clase 3, un artículo publicado por el doctor Tiziano Bassetti y colaboradores, ¿no? Acá está el abstract. Ahorita vamos a dar lectura básicamente a la introducción y vamos a ver cómo es que enfoca su introducción. Miren, este es un ejemplo clásico de lo que yo quiero que trabajemos en el desarrollo de la introducción de los artículos. En este caso, el doctor Bassetti utilizó 1, 2, 3, 4 párrafos para citar lo que es la redacción de la introducción. Habíamos dicho como sugerencia 2 o 3, en este caso lo hizo 4, pero no escapa muy superior a lo solicitado. Entonces veamos qué es lo que está incorporando en cada uno de ellos, ¿ya? Primero dice, ¿no?, uno de los factores más importantes en el tratamiento de ortodoncia, ¿no?, es el potencial de crecimiento de los pacientes. Ahora, fíjense cómo hace la referencia. Él pone el punto seguido y luego pone las referencias en superíndices. Esa es la manera como vamos a trabajar. Las referencias van a ir siempre después de los signos de puntuación, en este caso después del punto seguido. Vamos a usar superíndices, como bien lo ha puesto acá el ejemplo. ¿Y por qué le pone 1-4? Porque se supone que acá ya están incorporados el 2 y el 3. Es decir, él pudo haber puesto 1, 2, 3, 4, pero como se supone que es secuencial, existe la forma de ponerle un guión. Entonces yo le pongo 1-4 y ya voy a sobreentender que el 2 y el 3 están dentro de la referencia. Continuemos. El crecimiento humano y desarrollo no son uniformes, dice, con aceleraciones y desaceleraciones, ¿no?, en la velocidad de crecimiento de los componentes, los diferentes componentes esqueléticos, ¿no?, a los estadios de maduración, ¿no? Y ahí le pone la referencia 5-7. Veamos, por ejemplo, acá que el número que continúa después del 4 debería ser el 5 y acá le pone el 5. Le pone -7 porque seguramente que está incorporado el número 6. Lo que él no puede hacer es saltar una referencia, es decir, acá no pude haber comenzado poniendo, por decir, el número 8, si es que no he citado previamente el 5, el 6 y el 7. Por lo tanto, ese es lo que llamamos nosotros sistema de orden de mención u orden de aparición, ¿no? Luego hablamos que el pico de crecimiento puberal con el sexo y la población, ¿no?, va a variar en realidad de acuerdo a cada uno de los factores. Su referencia.
¿De qué habló este primer párrafo? En realidad habló del problema de estudio, que es que el ritmo de crecimiento en los pacientes en general va a variar de acuerdo a características medioambientales y a características genéticas intrínsecas. Recuerden que el tema de investigación es ver la duración del pico de crecimiento de acuerdo a la relación esquelética, ¿no? Este es un artículo publicado el año 2012, es reciente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que en realidad el tema general es eso. Podríamos decir que la pregunta de investigación sería: ¿existirá diferencia, ¿no?, en el ritmo de crecimiento de pacientes de distinta relación esquelética? Conociendo que hay factores medioambientales y genéticos intrínsecos que están incluidos en esta variable. Esa sería la pregunta de investigación, y por eso la llamamos el primer párrafo como el problema de estudio. Entonces, eso es lo que tenemos que dar a conocer. Luego dice, ¿no?, por varios años, ¿no?, los investigadores, acá cita de cuáles son, del 5 al 16, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, no utiliza un signo de puntuación porque sigue la idea, ¿no? Entonces lo pone inmediatamente después de lo que dice las investigaciones o los investigadores, ¿no? Y dice que han evaluado indicadores biológicos para determinar el potencial de crecimiento en los adolescentes. El clásico parámetro considerado fue el de el peso corporal, ¿no?, el de la altura, el de la menarquia, ¿no?, y las características de maduración sexual, la edad cronológica, el desarrollo dentario, la maduración esquelética, etc., ¿no? Entonces, ¿de qué comenzamos a hablar acá? Estamos introduciendo cómo es que se va a evaluar la variable resultado, que en este caso vendría a ser la maduración esquelética. ¿Cómo es que yo la voy a evaluar? Y comienzo a hacer la incorporación mediante una redacción bien fina, bien hecha. Voy a incorporar cómo es que se va a realizar la medición de mi variable efecto, en este caso la maduración esquelética. Continúa y dice, ¿no?, las radiografías de mano y muñeca han sido utilizadas ampliamente, ¿no?, como un análisis confiable para establecer la edad esquelética. Fíjense acá, pone referencias 5 a 7. ¿Puede regresar? Sí, puede regresar. Lo que no puede es saltar alguna referencia que no la haya puesto todavía. Continuamos. Desafortunadamente, no dice el método de mano y muñeca requiere radiación adicional, ¿no?, cuando se usa en la planeación de un tratamiento en ortodoncia. Luego dice, en el año de 1972, el autor Lamparski: siempre que citen ustedes un apellido en la introducción, deben poner su referencia. Inmediatamente acaban de poner el apellido, como está acá el ejemplo. Cualquier apellido va a ir acompañado de su referencia bibliográfica, ¿no? Y dice que este autor creó el primer estándar, ¿no?, de maduración vertebral en las vértebras cervicales, ¿no?, para relacionar a la edad cronológica y a la maduración esquelética, ¿no? Y esto fue observado con radiografías de mano y muñeca. Subsecuentemente, muchos autores, al mencionar que son muchos autores, también debo poner las citaciones de las referencias, ¿no?, han señalado que la maduración vertebral cervical ha tenido un alto nivel de correlación con lo que es la maduración esqueletal individual. Acá menciono otros dos autores, ¿no? Ahora, cuando citemos dos autores, esta es la forma de citarlos, fíjense. Cuando solo son dos autores, nosotros vamos a poner, por ejemplo, el autor 1 y el autor 2. Por ejemplo, acá O'Reilly y Yaniello, ¿no? El año, en 1988, coma, dice, ¿no?, Franchi et al. Cuando son más de dos autores los que han hecho un trabajo de investigación, solo se va a citar al primero, como por ejemplo acá Franchi, y luego se va a poner las palabras et al, que vienen del latín, que quiere decir y colaboradores, ¿no? Y nosotros le vamos a colocar su referencia. En este caso le he colocado el número 4 después del año, ¿no? Podríamos bien colocarlo inmediatamente después de Dahl, que estaría representando el apellido de los otros investigadores, ¿no? Y luego Bachet y Dahl, porque también se supone que son varios investigadores, ¿no?, demostraron un gran incremento en lo que es la longitud mandibular que ocurre durante el pico de crecimiento puberal,
¿no? Que esto podría ser evaluado durante los periodos de las vértebras cervicales, que son conocidos como el CS3 y el CS4. ¿De qué cosa nos ha hablado todo este párrafo? En realidad nos ha hablado de la variable efecto, que es de la maduración esquelética, es decir, del pico de máximo crecimiento puberal. Entonces, bajo nuestro esquema, primero comenzamos hablando del problema de estudio, luego comenzamos a hablar de lo que sería la variable efecto, y ahora vamos a ver de qué cosa vamos a comenzar a hablar. Va a ser de la variable causa o relación esquelética, ¿no? Sigue citando algunos conceptos, ¿no? Y acá, por ejemplo, dice: la literatura provee indicaciones acerca de la duración del pico de crecimiento en pacientes con oclusión de clase 1, mientras información acerca de la duración del pico de crecimiento en personas con maloclusión de clase 3 es todavía carente, ¿no? Esta información es importante, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente página. Dice: especialmente considerando la relación entre lo que son los cambios puberales, el crecimiento mandibular y la maloclusión de clase 3, ¿no? Y acá cita un antecedente, fíjate, y dice: Reyes y colaboradores han reportado que el pico de crecimiento puberal inicia después y está presente con un incremento, con una cantidad incrementada de lo que es la longitud mandibular en los pacientes de clase 3 comparado con pacientes control, en realidad personas con un crecimiento normal o adecuado. Entonces fíjate, el párrafo anterior habló de lo que era la relación esquelética, pero no necesariamente te dio conceptos, sino es que te incorporó esta variable para que tu lectura tenga claro que estás relacionándolo en este caso con la relación esquelética, siempre acompañada de superíndices, ¿no? Y luego de acabar con la variable causa, que es la relación esquelética, te pone lo que es los antecedentes. En este caso no hay muchos al respecto, solo existe uno en este artículo, y lo menciona Reyes, ¿no? Reyes et al. Ahora, por lo general, nosotros vamos a utilizar Reyes et al. Punto, y vamos a ponerle la referencia, ¿ya? Acá ha obviado poner el punto, pero actualmente estamos pidiendo que se ponga después del et al. El punto, que en realidad representa una abreviatura. ¿Está bien? Citamos los antecedentes y finalmente vamos a poner el propósito del estudio. Siempre al finalizar cada introducción, todas las que van a leer ustedes en sus artículos van a concluir con el propósito, ¿no? Y acá dice, ¿no? La presente investigación busca evaluar la duración del pico de crecimiento puberal en sujetos con maloclusión de clase 3 y sujetos con oclusión normal, ¿no? Para utilizar un indicador confiable de maduración esquelética, ¿no? Utilizando un indicador confiable que en este caso es el de vértebras cervicales. Entonces, si nosotros recordamos la diapositiva anterior, este es el esquema que está siguiendo. Primero se habló de un problema de estudio, luego de la variable efecto, que en este caso era el ritmo de crecimiento, la maduración esquelética, luego de la variable causa, que en este caso era la relación esquelética, luego de los antecedentes vimos que solo había uno, y finalmente el propósito. Eso es lo que tenemos que hacer este primer bloque, ¿ya? Tenemos que redactar la introducción de nuestros artículos para tener bien claro los conceptos que queremos evaluar. Entonces vamos a profundizar un poco más. Podríamos decir que para redactar la introducción primero se habla del problema de estudio, es decir, redactar el primer párrafo de manera que el lector entienda cuál es la pregunta de investigación, pero no a manera de pregunta, sino a manera de redacción, de tal forma que quede claro qué es lo que quiere investigar el autor. Luego se va a poner acerca de la variable efecto. ¿Qué es lo que podemos poner de la variable efecto? Podríamos poner alguna de estas consideraciones: qué es, tema general, definiciones, cómo se presenta, cuáles son sus características, cómo se clasifica, pero respecto a lo importante que queramos dar a conocer nosotros. En este caso, por ejemplo, nos dieron conceptos de lo que era maduración esquelética, cómo es que se mide, cómo es que se influye, qué se conoce, etc. Lo mismo haríamos de la variable causa, que es, cómo se presenta, características, clasificaciones, ¿no? Lo que más nos importaría dar a conocer al lector. En este caso, acerca de la variable causa. Y finalmente, ¿qué se pone? Acerca de los antecedentes, los estudios previos más relevantes. Recuerda, son los más relevantes, no todos, que relacionan las variables en estudio, utilizando referencias confiables y de revistas indexadas. Esta palabra ISSN es un código que va a representar que las revistas tienen un cierto número de publicaciones al año, ¿no? Por lo general debería tener como mínimo 2 o 3, ¿no? Depende del país,
que se va a solicitar que por lo menos tengan 2 o 3 publicaciones anuales y que por lo menos ya tengan 2 o 3 años publicando las revistas, de manera que normalmente los consejos nacionales de educación van a dar este código para que cada revista tenga su ISSN. Normalmente estos están publicados en las partes superiores de los artículos, ¿no? O de las carátulas de las revistas. Pero hoy en día, al momento que nosotros hagamos nuestra búsqueda en las diferentes fuentes de información como PubMed, Medline, se supone que ya todas las revistas que están incluidas ahí cumplen con este formato. En la parte de antecedentes dice, además deben colocarse colocando el número de referencia para luego ser citadas en las referencias bibliográficas, teniendo en cuenta que con un máximo de 25 referencias bibliográficas debemos utilizarlas. Acá ponemos algunos ejemplos de la relación entre las variables. Por ejemplo, citamos a Wisal et al. Esto quiere decir que hay más de un autor acá en este trabajo de investigación, por eso lo ponemos solo el primero, luego ponemos las palabras et al, punto seguido y la referencia, el número que le corresponda, y luego ponemos lo principal, ¿no? Por ejemplo, determinaron las relaciones entre las etapas de calcificación de los dientes y diversas etapas de madurez, concluyeron que la calcificación dentaria en radiografías panorámicas podría ser clínicamente útil para evaluar los estadios de maduración esquelética. También podríamos citarlo de esta forma, como han visto en el ejemplo del artículo. Wisal et al, y le pondríamos en el 2010, determinaron. De hecho, en el artículo, si te acuerdas, la referencia bibliográfica la puso después del año, ¿no? Pero nosotros preferimos trabajar inmediatamente acabado el autor, porque es así como está ajustando el reglamento de Vancouver. Otra forma podríamos poner Wisal et al y entre paréntesis el año, ¿no? Cualquiera de las tres formas son válidas. Fíjense que la primera no menciona el año, la segunda sí menciona, pero lo pone de manera narrada, y en la tercera la pone entre paréntesis, ¿no? Son alternativas que podemos manejar al momento de redactar los antecedentes, es decir, la relación entre variables. Ten en cuenta esto, cuando son dos autores, tú debes poner los dos, por ejemplo, Wisal y Alvarado. Cuando son un autor, bueno, solo pondrías Wisal, y cuando son más de dos, pondrías Wisal et al. También muchos utilizan la palabra ICOL, ¿no? Pero a nivel mundial es más utilizado et al, por una convención. Bien. Ahora vamos a dar algunas luces acerca de lo que es referencias bibliográficas, que también va de la mano con lo que es la parte de introducción, porque recuerden que todas las referencias bibliográficas que hemos incorporado en la introducción deben estar de manera completa, ahora sí, en referencias bibliográficas. Para lo cual necesitamos saber lo siguiente. Referencias bibliográficas, dice, es la descripción detallada de cada una de las fuentes teóricas citadas dentro de la estructura del protocolo de investigación o en la parte de introducción de un artículo científico. Usamos el sistema de orden de mención. Acá vemos una nota, dice que se debe usar las normas de Vancouver, sí o sí, porque esta es la forma actual que es más difundida en lo que es la redacción de artículos científicos. Estas normas incluyen 41 formatos de citas diferentes para diversos tipos de fuentes bibliográficas, ¿no? En realidad tenemos 41 alternativas para hacer las citaciones bibliográficas, dependiendo de qué se trate, si sean de artículos, de libros, de tesis, etc. El sistema de Vancouver toma su nombre de una reunión celebrada en la ciudad de Vancouver, en Canadá, el año de 1978, que llevó a la creación del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que tiene esta abreviatura. Este fue desarrollado por la Biblioteca Nacional Médica de los Estados Unidos y se han publicado varias versiones de los requisitos de uniformidad, es decir, de las normas de Vancouver. La última versión data del año 2010, exactamente en el mes de abril. Normalmente renuevan con cierta periodicidad y van haciendo algunos ajustes en cuanto a la forma de citar las referencias bibliográficas. Mira, acá te voy a poner cómo citar las principales referencias bibliográficas. La principal yo considero que es de un artículo estándar. Y acá te pongo el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este artículo tiene 1, 2, 3 autores. Y he puesto los 3 autores. No vayas a confundir. Ahorita estamos hablando de referencias bibliográficas. En un rato hablamos de lo que era introducción. Y ahí solo se podía colocar, si hubieran sido estos 3 autores, si hubiera puesto Vega et al.
¿no? Para poder citar mi antecedente, por ejemplo. Pero ya en referencias bibliográficas yo tengo que poner los nombres de todos mis autores, excepto sean más de 6 autores. Si son más de 6 autores, yo voy a escribir los 6 primeros autores y luego le voy a poner et al. Pero por lo general no hay artículos de 6 autores, ¿no? Son más bien raros los artículos que incluyen más de 6 autores. Por ejemplo, en este son 3 y le pone Vega, que es el apellido. La letra K y J son las iniciales de sus nombres. Luego pone coma. Luego le va a poner Pina, que es el apellido del segundo autor, el apellido paterno. Le pone la inicial de su nombre, en este caso solo tiene un nombre. Coma, el apellido del tercer autor y luego la inicial del nombre del tercer autor, que en este caso también tiene un solo nombre. Punto. Luego se pone el título completo del artículo. El título completo del artículo. Se pone punto. Se pone la abreviatura internacional de la revista. Esto ustedes lo van a obtener de la propia revista, ¿no? En la propia revista ustedes en la parte superior o inferior de la página van a tener siempre publicado la abreviatura internacional de la revista, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la abreviatura de esta revista es An Intern Med, ¿no? Entonces vamos a poner la abreviatura. Revistas como el Angle Orthodontics usa como abreviatura prácticamente el nombre completo, ¿no? Que es el Angle Orthodontics, pero dependerá de la revista. Luego de poner la abreviatura internacional que la sacan de la propia revista, van a poner un punto y luego le pondrán el año de publicación, por ejemplo 1996, punto y coma le pondrán el volumen, en este caso 124, y entre paréntesis le pondrán el fascículo o número de la revista. 2 puntos le pondrán la página inicial, en este caso el 980, guión a la página final. En este caso se va a sobreentender que es a la 983, por eso solo le pones 3. Si hubiese sido el caso que sea hasta la 993, le hubieras puesto guión 93. Y si hubiera sido el caso que llega hasta la página número 1003, hubiera sido 980-1003. Es decir, tú simplemente vas a poner acá la parte final teniendo en cuenta la decena de la página, ¿ya? Como en el ejemplo, 980-3, sobreentiendo que es hasta la página 983. No se pone de manera completa 983, sino simplemente el número final. Esta es la forma de redactar un artículo estándar, de acuerdo al sistema de Vancouver. Ahora, si tengo más de 6 autores, como les había dicho, se ponen los 6 primeros y luego la palabra tal. Por ejemplo, acá el primer autor, el segundo Clayton, el tercero Black, el cuarto Masuyer, el quinto Fried y el sexto Ivanov. Y luego pongo la coma y voy a poner et al. Punto. Porque se supone que acá hay más de 6 autores. De igual forma coloco el título del artículo, ¿no? Punto. Luego pongo la abreviatura de la revista, en este caso BRJ Cancer, punto, el año, el volumen, en este caso no tiene fascículo, el fascículo es opcional siempre y cuando lo tenga la revista, la página de inicio y la página de término, en este caso 1006-12. También ustedes recuerden que es posible, según Vancouver, es opcional poner la fecha de publicación. Yo prefiero no ponerla porque ya el autor una vez que comienza a desarrollar esto prefiere poner lo más rápido estos códigos, ¿no? Pero podrían poner el día y la fecha, ¿no? ¿Dónde iría eso? Tú podrías poner acá 1996, punto y coma, ahí pondrías el mes, por lo general utilizan la abreviatura, las 3 primeras letras del mes, por ejemplo, enero, ¿no? En inglés sería Jan, y la fecha, ¿no? Por ejemplo, 25, y luego de ahí iría recién lo que es el volumen, ¿no? Si es que incluiría fascículo también iría, 2 puntos y las páginas. Pero por lo general, como es opcional, yo prefiero que utilicen de frente este sistema, sin poner el día ni el mes. También tenemos la alternativa de que el autor ya no sea una persona, sino sea un autor corporativo, ¿no? En este caso vamos a poner la corporación que está haciendo el trabajo de investigación, en este caso es la Sociedad de Cardiología de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y de ahí el formato es el mismo, ¿no? El título del artículo, punto, la abreviatura de la revista, punto, el año, punto y coma, el volumen, 2 puntos, la página inicial a la página final. Cuando tengamos que citar algún libro, ¿ya? O alguna otra monografía,
Lo que vamos a hacer ahora es poner este siguiente esquema, ¿ya? Por ejemplo, individuos como autores. Nosotros vamos a poner la cantidad de autores que tenga el libro. Acá no nos señala Vancouver que sean los 6 primeros y de ahí edad, sino la cantidad que tenga de autores el libro. Por ejemplo, acá tiene 2, el apellido paterno y sus iniciales de los nombres. El apellido paterno y su inicial en este caso tiene un solo nombre. Punto, el título completo del libro. Punto, la edición, en este caso le ponen de esta forma, 20.e minúscula, d minúscula, punto. Solo se va a poner esto a partir de la segunda edición. Es decir, si es primera edición no voy a poner esto. Si fuese la segunda edición yo hubiera puesto 2.e minúscula, d minúscula, punto. La ciudad, en este caso Albania, por ejemplo acá le he puesto Nueva York, pero bastaría con que ustedes le pongan Lima, le pongan Bogotá, le pongan México DF, le pongan Santiago, ¿no? Dependiendo de dónde sea publicado el libro. 2 puntos le pondrían la editorial, en este caso Delmal Publishers, podrían ponerle McGraw-Hill, Interamericana, etcétera, punto y coma, el año y punto final. Recuerden que deben cumplir estrictamente con cada uno de estos signos de puntuación y no dejar de lado ninguno de ellos. Ahora, existe la posibilidad de que ustedes no vean solo un libro, sino vean un capítulo de un libro, y este es el formato. Esto se va a dar en el caso de que ustedes hayan cogido básicamente un aspecto muy puntual dentro del capítulo de un libro. Por ejemplo, si yo haría un trabajo de tesis de microimplantes en ortodoncia, yo podría coger libros que hablen de microimplantes en ortodoncia, y de hecho los voy a encontrar. Pero si yo, digamos, escogiera maduración esquelética, yo voy a encontrar capítulos dentro de libros de ortodoncia que hablen de maduración esquelética, así como libros de cefalometría, etc. Entonces, en el caso que yo solo utilice un capítulo, el orden es el siguiente, ¿no? Entonces voy a comenzar hablando de los autores del capítulo, ¿no? Por ejemplo, acá Philip Wisnat son autores del capítulo, ¿no? Luego voy a poner el título del capítulo. Le voy a poner en castellano EN siempre y cuando el libro sea en castellano, o le voy a poner IN siempre y cuando el libro sea en inglés. 2 puntos, y le voy a poner luego el director, coordinador o editor o compilador del libro. En este caso le han puesto Briner, que es solo uno, o perdón, son 2, Larak y Briner, y le han puesto coma editores. Ellos son los editores del libro, o sea, los que han editado el libro. Punto, luego le van a poner el título del libro. Por ejemplo, acá le han puesto hipertensión y acá todo el nombre completo del libro. Luego le ponen la edición bajo el mismo formato que hemos aprendido en lo que es la bibliografía de un libro, en este caso la 20ª edición. La ciudad, ¿no? 2 puntos, la editorial, punto y coma, el año, y le van a adicionar una letra P minúscula y le van a adicionar de qué página es ese capítulo, y le pondrán un punto final. Recuerden, esto es simplemente cuando nosotros queremos situar alguna parte específica dentro del capítulo de un libro, no el libro completo. También tenemos el formato de una tesis. En este caso se ponen el apellido del autor, las iniciales del autor, de su nombre, el título completo de la tesis. Entre corchetes le van a poner tesis doctoral. Si fuese tesis de maestría le pondrán tesis de magíster. Si es de especialidad le pondrán tesis de especialidad. Cierran corchetes, ¿no? Pondrán la ciudad, en este caso San Luis, 2 puntos, la universidad, ¿no? Punto y coma, el año. Punto final. Eso es para una tesis. Ustedes también podrán hacer uso de repente de algún artículo de revista en formato electrónico, y este será el esquema, ¿no? Apellido paterno, iniciales de nombres, el título completo del artículo, ¿no? Las abreviaturas de la revista en formato online, deben poner entre corchetes serial online, ¿no? El año donde ha sido publicado, los meses, y ustedes deben poner también entre corchetes cuándo es que están ustedes entrando. Por ejemplo, citado el 5 de junio del año 96, eso es cuando ustedes han entrado a acceder a ese artículo, ¿no? Cierran corchetes. Luego pondrán el volumen, el suplemento, y como son artículos online, no tienen una secuencia de páginas, sino simplemente van a ser una cantidad de hojas, ¿no? En este caso 24 pantallas, porque tiene 24 hojas ese artículo. Punto, y van a poner disponible en, le ponen la dirección de electrónica completa, ¿no? Y con esa manera ustedes podrán citar el artículo en formato electrónico.
Bien, les he puesto estas principales normas de Vancouver para que puedan tenerlo como referencia. Ahora, recuerden que esto es de manera libre en el internet. Ustedes ponen en cualquier buscador como el internet, el Mozilla, el que ustedes utilicen. Van a poner simplemente normas de Vancouver, ponen el 2010 siempre porque son las últimas que han estado dadas hasta el momento, y les van a salir el PDF de lo que es las normas completas de lo que es redacción de artículos en el sistema Vancouver. Bien, eso sería todo por hoy. Cualquier pregunta la vamos a resolver en la siguiente clase. Gracias.